Misrachi Pregunta. Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con el Ministro de Seguridad, Rolando Mirones. Bienvenido, ministro. Gracias. Vamos a hablar de lo que hay que hablar, la seguridad. La delincuencia está descontrolada. Quiero desgranar un poquito la situación. Cada vez que inicia un nuevo gobierno pasa esto, que es una ola, o en realidad hay algo pasando adicional. Bueno, Flor, yo no diría que la delincuencia está descontrolada. Se dieron en las últimas semanas hechos que nos preocupan a todos. Pero sí son hechos que a veces son típicos de un momento de transición. Hubo mucha información en la transición que no se nos dio. Información como, por ejemplo, que íbamos a recibir una Policía Nacional con solamente el 46% de la flota funcionando. Esa información nunca se nos dio. Entramos y había una serie de vehículos que funcionaban en la Policía Nacional, pero que no venían de la policía. Cuando los administradores públicos nuevos entran y se dan cuenta que tienen recursos en otras instituciones que no saben cómo están siendo utilizados, sencillamente dijeron, regrésenos los recursos. Y eso ocasionó un problema serio, un problema de movilidad para la Policía Nacional, y los problemas de movilidad para la Policía Nacional tristemente terminan en muertos y heridos. Eso nos ocurrió, evidentemente ya hemos tomado control del asunto, ya hemos hecho los correctivos que se deben hacer, pero lo más importante son los correctivos para el otro año, para que en el presupuesto de la Policía Nacional haya las partidas para que haya movilidad. Hoy en día lo estamos reemplazando con recursos que vienen, en este caso, de la Presidencia de la República. O sea, que ya están arreglando los carros. Ya, no solamente arreglando los carros, estamos utilizando carros que antes se utilizaban y que evidentemente no provenían de esta institución, así que cuando se entra a un nuevo gobierno y no se ha hablado de estos temas en transición, causa estos problemas que definitivamente tienen que ser arreglados, porque la misma preocupación que tiene la ciudadanía de lo que pasó las últimas 2 semanas la tenemos nosotros, y tenemos la obligación de arreglar esos problemas. ¿Dónde están las cifras? ¿Por qué no las han publicado? Mira, las cifras nosotros las hemos mencionado, el tema de la flota vehicular de la policía, eso es importantísimo. Hay otros temas, por ejemplo, partidas que venían de otras instituciones que se utilizaban en la policía para diferentes funciones y que no estaban en el presupuesto de la policía, que funcionaban, al final terminaban cumpliendo una función, pero que es necesario que esas partidas estén dentro de la Policía Nacional, porque cualquier administrador nuevo que entra tiene que poder encontrar el dinero para funcionar. Pero me refiero a cifras de homicidios, cifras de asesinatos, cifras de asaltos. Sí, mira, eso es muy importante. Miranda salió diciendo el viernes pasado que no era lo más importante las cifras, que no querían... Sí, pero las estadísticas son herramientas de trabajo y como tal hay que utilizarlas. Lo que yo he dicho y lo que hemos dicho en equipo es, no vamos a utilizar cifras como un mecanismo de propaganda política. Eso es lo que no podemos hacer, de decir no está pasando nada porque estas son las cifras. Pero en este momento no están tan bien, ¿no? No, claro, y estamos haciendo... No, pero si lo comparas con años anteriores, no es que estamos mal. Pero el tema, ¿cuál es? O sea, ¿no tenemos más violencia que hace un año? Sí, es probablemente en este mes, en el mes de agosto, es probable que sí, okay. Definitivamente. Obviamente no son agostos iguales, este es un agosto de transición, el otro agosto era un agosto normal, pero sí vamos a seguir utilizando, obviamente, las estadísticas ¿Y por qué como una forma de trabajo. Sí tenemos que publicarlas. Yo no he dicho que no se van a publicar, sí se van a publicar. ¿Cuándo? Estamos nosotros ahora mismo que empieza el próximo mes, tenemos que publicar todas las cifras del mes de agosto. Entre las irregularidades que ha encontrado, que ha denunciado varias, ¿ha encontrado que el gobierno pasado inflaba cifras? Mira, nosotros tenemos fuertes indicios de que estaba manipulando cifras, y esa es una investigación que está ahora mismo ocurriendo. La DIJ tiene información cierta de los números que se utilizaban, porque la DJ recibe denuncias, y en este momento estamos cotejando si la información que tiene la DJ es la misma información que se estaba publicando, así que prontamente vamos a dar una respuesta al respecto. Cortizo dijo, y usted también, que la policía está haciendo su trabajo y el Ministerio Público también, que son los jueces los que sueltan a los que ustedes agarran y procesan. ¿En base a qué dicen eso? ¿Hay estadísticas que lo sustentan? Hay una nueva aplicación, la última que se dio del sistema penal acusatorio en Panamá. Hay casos en los cuales se presentan pruebas, no solamente indicios, se presentan pruebas concretas, y por tecnicismos esas personas salen. Hoy tenemos personas que son criminales violentos, que tienen una historia de violencia que está documentada y sin embargo tienen medidas cautelares.
una de las personas más peligrosas de Panamá, está por salir a la calle. Tiene 2 casos pendientes, en un caso ya le dieron una medida cautelar y es una persona que tiene una historia de participación en delitos de narcotráfico, en delitos de homicidio, en delitos de violencia y que tiene otro caso pendiente y que muy probablemente va a salir libre. Entonces, si tenemos estos casos en los que hay personas con historia de violencia, ¿cómo es posible que haya jueces dándole medidas cautelares que corresponden a una persona que no haya tenido una historia de violencia? Eso lo comprendemos. ¿Por qué usted piensa que ese caso también va a quedar en medida cautelar? Disculpe. Bueno, porque es la historia que estamos viendo repetirse con los jueces. Estamos viendo repetir estas historias en las que personas de un alto perfil delictivo, de un alto perfil de violencia documentado, no es una cosa que es que alguien dijo que esta persona es violenta, sencillamente son muchos casos a través de su historia, terminan con medidas cautelares o terminan con sentencias que los liberan. Y muchas veces por tecnicismo. Entonces, por eso planteamos nosotros que es necesario hacer una revisión de este nuevo sistema penal acusatorio. Estamos de acuerdo con un sistema de garantías que ofrezca a todos los individuos la certeza de que no van a ser perseguidos a través de un sistema judicial. Pero tampoco podemos eliminar las garantías que le debemos dar a los seres inocentes de este país. Todas las semanas muere alguien porque estaba en medio de una balacera entre personas violentas, y en los barrios la mayoría de la gente no es violenta, la mayoría de la gente son víctimas de estos violentos, muchas veces víctimas silenciosas porque no se atreven a denunciar, porque obviamente viven con esas personas y si denuncian ya están claros de que esa denuncia no va a ser suficiente. Nosotros hace poco tuvimos un caso de homicidio, la persona salió corriendo, el homicida, la policía iba detrás de él, y nos dijeron que eso no contaba como un caso de infraganti, porque la persona corrió unos metros, se metió en una casa, tuvimos que esperar a que saliera, porque no pudimos hacer las coordinaciones entre fiscalía, jueces de garantía, y tuvimos que esperar a que saliera. Esa persona la llevamos ante el fiscal, se llevó al juez de garantía y unas horas después estaba fuera. Y aquí si un tipo no le pega a la víctima o no lo mata, tampoco hay delito. Es que ese es el problema. Ese es el problema. O sea, si yo trato de meterle 4 tiros a usted y no le pego, yo no cometí ningún delito. Tengo que pegarle. Alguien dispara, falla y se le lleva a la justicia de paz. Entonces, estos jueces de paz no están preparados para el trabajo. No entienden lo que está pasando en la calle definitivamente, o no se sienten con las capacidades. Yo no sé. No estoy sentado en la silla de un juez de paz para saber qué es lo que le ocurre. Pero definitivamente lo que pasaba antes con los corregidores era mucho más eficiente que lo que pasa ahora con los jueces de paz. A esas normas hay que hacerle modificaciones, porque un juez de paz no puede ser un simple árbitro. Yo lo he dicho antes, usted llega a donde un juez de paz con un destornillador clavado en un ojo y le piden que haga las paces con la persona que le clavó el destornillador en el ojo, porque sencillamente no lo mató. Entonces, ¿cómo? O sea, ahí lo que corresponde es una sanción a la persona violenta. Ahí no corresponde que le pidan a la víctima que le dé la mano al victimario. Eso no puede ser. Entonces, y hay temas de tentativas de homicidio que no pueden ser calificados como una simple falta. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos y ustedes no se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Rolando Mirones. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con el ministro de Seguridad. Ministro, el director de la policía dijo que todos los asesinatos de la semana pasada, el fin de semana pasado, fueron ajustes de cuentas. Eso, y en plena luz del día, y muchos, demuestra que los delincuentes sienten impunidad. ¿Hasta dónde está pudiendo llegar la policía? La gente denuncia que los policías no actúan. ¿Qué está pasando? ¿No quieren actuar por miedo a que los jueces los suelten y después cobren venganza contra ellos? ¿Qué es? No, ese es parte del trabajo de la policía. O sea, eso no se trata de miedo, se trata de sencillamente... Nosotros antes teníamos capacidades, por ejemplo, si recibíamos información de un posible homicidio, incluso entre pandilleros, porque son seres humanos igual, nosotros tenemos la obligación de cuidar la vida de todos los panameños, independientemente de que sean pandilleros o no. Esa es nuestra obligación. Pero antes teníamos la capacidad de, si teníamos conocimiento de que se iba a dar un ajuste de cuenta, nosotros hacíamos allanamientos preventivos y se encontraba armas, se encontraba drogas que se sacaban de la calle, y eso calmaba las áreas por un tiempo. Hoy en día no se puede hacer eso. Ya los allanamientos son prácticamente una especie en extinción. ¿Esto es por el sistema penal acusatorio? Esto es por el sistema penal acusatorio, porque ahora ya no se puede con un corregidor, ahora tenemos que hablar con un fiscal, y ese fiscal a su vez tiene que ir a un juez de garantía. Y a veces pareciera que los jueces de garantía viven en en un laboratorio,
no ven la realidad. Entonces se solicitan allanamientos y situaciones que son preventivas y esos allanamientos no se conceden a veces porque faltó un punto o faltó una coma en la solicitud que se hizo. Y hay gente peligrosa allá afuera que sigue en la calle porque los jueces no tienen idea del contexto en el que están viviendo. Entonces, los jueces no pueden ser sencillamente profesores de derecho porque no están dictando cátedra. Los jueces lo que están haciendo es salvando vidas en la calle. En este ministerio, cuando no hacemos bien nuestro trabajo, la gente muere en la calle. Pero también pasa lo mismo en la fiscalía y también pasa lo mismo en el órgano judicial. Todo lo que está pasando es una cadena. Y por supuesto, esta cadena inicia en la justicia administrativa y en las autoridades administrativas que tienen que tener muchísimo cuidado cuando dan permisos de fiestas, cuando dan permisos de situaciones que pueden desencadenar en actos de violencia. Hay un caso que a mí me quedó sonando, fue el de camión que se regó con cervezas. Ahí en el video se veían policías viendo, pues. Ellos nomás como que le faltaba un poco de popcorn para ver el show. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo te pongo el ejemplo del municipio de Panamá. El municipio de Panamá acaba de subir penas por faltas administrativas. Pero nosotros necesitamos una capacidad para que esas penas puedan ser aplicadas. Insisto, la justicia de paz no está dando resultados. Eso se lo puedes preguntar a cualquiera en la calle. ¿Cuándo vamos a presentar esa reforma? Se lo puedes preguntar a cualquier vecino que está cansado de que el otro vecino le haga cosas que no son o que le suba el volumen los fines de semana, etcétera. Nosotros estamos trabajando en un paquete de reformas que van a incluir la ley de la DJ, van a incluir el sistema penal acusatorio y todas aquellas normas de justicia de paz que nosotros consideramos que se tienen que modificar. Estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio Público en esto, eso es importante, porque vamos a hacer una causa común en esto, porque nos está afectando el sistema de justicia. Y al final el resultado, ¿cuál es? No es que quede mal el ministro, o que quede mal la procuradora, o que quede mal el director de la policía. No, son las muertes en las calles, la afectación de cuando un juez no hace su trabajo de manera adecuada, entendiendo en qué contexto se está moviendo, en qué contexto está viviendo. Necesitamos ser un equipo, justicia administrativa, Ministerio de Seguridad, Procuraduría y órgano judicial. Ahora está muy conciliador con la procuradora, ¿no? Lo oigo más conciliador con la procuradora, ¿no? Es que es un tema de equipo. Si nosotros no hacemos un trabajo en equipo, no vamos a tener ningún resultado. ¿Pero qué cambió? Porque ustedes empezaron así rofiándose. No, yo creo que hubo muchos malentendidos, producto de nuevo, de una relación que empieza. Tenemos que entendernos, tenemos que comprendernos, y yo creo que esas cosas ya se han ido haciendo con el tiempo. ¿Y ya le abren los agentes de la DIJ a la Sí, Fiscalía Anticorrupción? Claro que sí, hemos estado trabajando de la mano no solamente la procuradora conmigo, sino que la procuradora también con el director de la DIJ, con el director de la policía, lo cual es muy importante para que el trabajo tenga un resultado. Insisto, no se trata aquí de una procuradora, de un ministro, de un director de policía, se trata de la seguridad de los panameños. ¿Por qué dijo que no iban a negociar con maleantes? ¿Quién estaba negociando? Intuyo que se refería a barrios seguros por lo que ha dicho después. Mira, es muy importante comprender algo. Una cosa son programas que se pueden dar, otra cosa es un plan de seguridad integral. Esto de Barrios Seguros era un programa que no tenía una mala intención y yo no creo que en su nacimiento fue malo. El problema fue el desarrollo de Barrios Seguros. Porque para poder realizar un programa como Barrio Seguro, hacía falta hacer evaluaciones profundas a cada una de las personas que iban a participar. ¿Eso qué implicaba? Eso implicaba un número pequeño de personas, porque hacer esas evaluaciones toma tiempo. En algún momento hubo una orden, no sé de quién, de que querían un programa masivo para poder hacer propaganda política. Vamos de nuevo. Es lo único que yo puedo, es mi hipótesis de que tenía que ser para propaganda política, porque no entiendo que alguien lo quisiera hacer mal a propósito. Entonces lo único que yo podría entender es que, y dieron órdenes de números específicos de personas que querían enroladas en el programa. Los técnicos dijeron, eso no se puede hacer porque no vamos a tener capacidad de hacer los análisis de quién debe participar y quién no debe participar. Y les dijeron, hay que hacerlo de todos modos. Entonces empezaron a entrar personas al programa que no eran personas que tenían la capacidad o que no eran personas que había el potencial de rehabilitarlos y de que se volvieran a incluir en una vida normal. Y terminaron pandilleros con un carnet que prácticamente era una patente de corso. Y un salario. Y además un salario. Pero más dañino que eso, la moral de la policía. Ellos eran intocables. Que lo tenía que ver como prácticamente gente intocable, por una parte. Y por la otra parte, la moral de la gente del barrio y de los muchachos que no pertenecen a una pandilla, que ven
que al pandillero le da un carnet y además le dan dinero. Entonces empiezan a preguntar si no deberían entonces ellos meterse a la pandilla para que le consigan el carnet y le consigan un dinero. Entonces obviamente es un programa fallido y se trató en ese momento de tener tranquilos, entre comillas, a un grupo de personas que seguía delinquiendo. Entonces eso nosotros no vamos a continuar con una cosa como esa porque es contraproducente y es gastar el dinero de los panameños en que haya incluso más delincuencia. Ministro, vamos a otra pausa, ya volvemos. Bueno. Ustedes no se vayan. Ya de vuelta con Flor Miserachi, pregunta hoy con el Ministro de Seguridad. Ministro, si ustedes no van a negociar con los maleantes, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Mira, la gente toma decisiones y la gente tiene capacidades. Hay un grupo de personas que son los niños, son los adolescentes más jóvenes que tienen oportunidades y este ministerio está trabajando para cambiar la institucionalidad y darle a la prevención la importancia que requiere. Pero todo el que tome la decisión de seguir en el camino de la delincuencia lo que va a encontrar del otro lado es una mano muy dura. Y no es un cliché, es una mano muy dura. Nosotros, uno de los pilares en tema de represión es el entrenamiento y el equipamiento. Y el entrenamiento requiere lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la nueva Fuerza Alfa, que es una fuerza especial que evolucionó de lo que antes era Águila, evolucionó, ahora son más personas con un tipo de entrenamiento diferente y con un equipo diferente, que van a estar enfrentando a todos esos que tomen una decisión, que ya están enfrentando a todos los que voluntariamente toman la decisión de no rehabilitarse, de no reinsertarse a una vida pacífica. Créame que van a tener una oposición fuerte de gente muy bien entrenada y muy bien equipada. Ustedes han señalado mucho que el gobierno pasado, fallas que encontraron. ¿Qué error han cometido? ¿Quién? Ustedes. Nosotros. Mira, yo te diría que en la transición debimos tal vez presionar un poco más por la información, porque recibimos cierta información de buena fe y probablemente debimos presionar un poco más en ese sentido. Y ahora en el cargo, ¿qué errores han cometido? Yo creo que yo personalmente he cometido algunos errores de comunicación. Yo creo que nos hemos adelantado a anunciar ciertas cosas que no debimos anunciar sino resultados, y vamos sobre la marcha aprendiendo. Todos tenemos un espacio para aprender. Los operativos de Colón, ¿qué pasó allá? No, en Colón se siguen haciendo los operativos. Como te dije, mira, existía la fuerza de tarea Águila. Las fuerzas de tarea por naturaleza tienen un periodo corto porque son de tarea, es decir, cumplen una función y cesan. No existe tal cosa como una fuerza de tarea permanente, eso no existe. ¿Qué hemos hecho? Reconocer que ese trabajo que se estaba haciendo en Colón y que ese trabajo que se estaba haciendo en algunas áreas de Panamá es un trabajo importante, pero que es tan importante que debe ser hecho de manera permanente. Pero en Colón debilitaron un poco, quedó debilitado un tiempo, ¿no? Por eso ahora se creó la Fuerza Alfa, que agarra todo lo que estaba en Águila y bastante más. Antes en Águila había 300, en Alfa hay 480. ¿Qué ocurrió en Colón? Lo mismo, un manejo poco institucional de los temas de seguridad. En Colón había un número grande de personas del SPI trabajando. Esas personas que cuidan en esos lugares deben ser de la Policía Nacional. En vez de hacer un traslado de personal del SPI a la Policía Nacional, porque entiendo, cuando tú tienes una construcción de una ciudad nueva como Altos de los Lagos, no hay gente suficiente. Se trasladó personal a trabajar allá del SPI. Cuando entra el nuevo gobierno no entiende, porque no le han dado esa información, por qué hay SPI trabajando como policía y se mandan a retirar. Y eso ocasiona un problema. Obviamente ya pudimos solucionar ese problema, la gente del SPI ha regresado a su lugar allá y estamos trabajando para que haya un número importante de personas que sean efectivamente trasladados a la Policía Nacional, porque la función del SPI no es cuidar Altos de los Lagos, ni siquiera cuidar una hacienda costera. La función del SPI es otra y nosotros vamos a transformar esos puestos que deberían hacer la policía, a transformarlo en agentes de policía que deben hacer ese trabajo. Ya Altos de los Lagos tiene la gente que necesitaba, y en Colón, en la cinta costera, etcétera, ya está la gente que se necesita. Otra cosa que usted ha declarado es que el fin de semana pasado todos los homicidios tuvieron su inicio en una fiesta apoyada por un alcalde o representante. Sí. ¿Esto significa que hay contubernio entre alcaldes y maleantes o que dieron permisos que no debían dar, ilegales y tal? Sí, yo creo, Flor, que aquí lo importante es, si alguien no entiende su posición, que ya la empiecen a entender. Tanto alcaldes como representantes deben tener cuidado cuando dan un permiso de una fiesta.
porque generalmente esas fiestas terminan en desórdenes. Hay fiestas en las que hay expendio de bebidas alcohólicas, en las que se venden bebidas alcohólicas, se declaran a veces como una fiesta de cumpleaños, le dan el permiso y eso se convierte en un lugar donde se venden bebidas alcohólicas, donde se venden drogas y donde finalmente hay violencia. A las 3 o 4 de la mañana hay violencia, hay vecinos quejándose, los vecinos no pueden dormir y por supuesto son rehenes de estas situaciones. Cuando la policía llega, la policía no es autoridad, la policía son agentes de la autoridad, así que necesitan de, en este caso, un juez de paz. Los jueces de paz están dormidos a esa hora y tampoco hacen nada, porque lo más probable es que si llegan a un lugar de esto van a pedir que se mediar entre la persona que quiere dormir y que tiene miedo de salir porque hay violencia fuera de su puerta y los que están haciendo el escándalo y la violencia. ¿Y ya alinearon a los alcaldes o todavía? No, hemos estado conversando con los alcaldes. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan un plan de seguridad integral comunitaria que implica la participación de los representantes de corregimiento y de los alcaldes, y hemos estado haciendo un recorrido, de eso está encargado el viceministro de Seguridad Pública, de hacer un recorrido por todos los municipios, por todos los corregimientos, empapando a los representantes y a los alcaldes de esta nueva estrategia de seguridad ciudadana comunitaria. 2 últimas preguntas muy rápidas. ¿Denuncias cuándo las va a presentar? Mira, estamos trabajando en las denuncias que nosotros hablamos de la ilegalidad de los nombramientos, ilegalidad de los ascensos, ilegalidad en jubilaciones, pero eso es un tema jurídico complejo. Una sola demanda de ilegalidad que se tiene que presentar ante la Sala Tercera es complicada para que no nos sea rechazada. Y tenemos, en este primer grupo tenemos 180 demandas que presentar. Así que ahora en el mes de septiembre vamos a estar presentando las primeras. Usted dijo alguna vez que no estaba, tras la salida de la procuradora, ¿apoyaría usted que la duración de ese cargo coincidiera con la del mandato presidencial o que se quedara como está? Mira, la realidad es la que tenemos hoy en día y en este momento tenemos un periodo de 10 años y ese periodo de 10 años se tiene que cumplir. Nosotros somos gente respetuosa de la ley. La procuradora tiene 10 años de periodo y ese es el periodo que se debe cumplir. Ya modificaciones a la ley, yo te puedo hablar una vez que esté modificada la ley, pero eso no es un hecho. Hoy en día la procuradora tiene que cumplir su periodo de 10 años. Gracias, ministro. Muchísimas gracias por atendernos y a ustedes gracias por estar con nosotros. Esto fue Flor Mirachi Pregunta, hoy con Rolando Mirones.